Y de adoración venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Este culto es para ensalzar tu nombre. Este culto es para que tú te pases, para que recibas la adoración de tu pueblo. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Tú eres el poderoso. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te glorifica. Santo, santo, santo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Escúchame diciendo silencio. Calma ese inquieto corazón. No importa lo que ocurra, no te dejaré ni te abandonaré. Que esta seguridad cale en tu mente y en tu corazón hasta que sientas que rebosas de gozo. Aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar, no tienes por qué sentir miedo. Aunque no sepas lo que va a ocurrir mañana, puedes estar completamente seguro de tu destino final. Yo te sostendré de tu mano derecha y después te recibiré en la gloria. Aleluya. Y eso es para usted. Abróquese Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. a pesar de las veces que uno se ha parado aquí, pero ¿sabes qué? El Señor me habló, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Aleluya. Y eso me apropié, mire, y es como, yo sé que dicen que yo soy medio alborotosa, pero eso es como, yo le mandaba ayer a las muchachas cantares una notita, porque de verdad que hay coritos y hay palabras que ministra uno en el momento necesario. Y eso es lo que ha pasado hoy aquí conmigo. Aleluya. Y eso solamente lo hace el Señor, de quien es el honor y la gloria y la honra y todo poder. Por eso nos vamos a poner en pie. Y ustedes perdonen. Y vamos a hacer una oración de gratitud por la palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Y junto con esa gratitud de oración que vamos a hacer, vamos a pedir pues que lo que el Señor puso en el corazón de la persona que va a traer la predicación sea para administración de nuestra vida, ahora y todo lo que queda en nuestra vida. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ana que haga esta oración.
yo me gozo porque en un momento dado, mire, atrévase. Y ahora que estamos haciendo grupitos de oración, a veces uno no tiene la oportunidad de orar en público. Y cuando estamos en esos grupitos, uno va desarrollándose y va perdiendo el miedo. Y yo me gozo porque ella, ¿verdad?, se atrevió. Todo tiene su tiempo, a lo mejor no era en aquel momento, pero cuando ustedes estemos en los grupitos y les manden a orar, usted mire, no tiene que ser la oración escandalosa como Doris Morales, no tiene que ser suavecita, como usted lo sienta en su corazón, aunque usted no tenga montones de palabras. Mire, orar es hablar con el Señor. Aleluya. Bueno, no es la primera vez, ¿verdad?, que yo estoy aquí. Quizás con Doris en aquel momento pues no lo pude hacer, pero el Señor te da y el Señor es el que sabe todas las cosas. Pues vamos a orar por la persona que va a ministrar en el día de hoy, que es Abel, mi gran amigo Abel. Señor y Padre Celestial, dale palabra para que todos podamos, mi Cristo, juntos en armonía, continuar adorándote, bendiciendo tu nombre. Mi Señor, tú eres el restaurador. Señor, esta célula, mi Cristo Jesús, es de mucha bendición. Yo sé que para mí, pero para todos los que aquí en este momento asisten, mi Cristo Jesús. Siempre, mi Cristo, tú estás, tú te paseas. Y ahora, pues, mi Cristo Dios, tú le vas a dar palabra a ver para llevarnos la administración en esta mañana. Bendícelo, protégelo, guárdalo, mi Cristo Jesús. En el día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor, tratando de ser todo lo más sucinto posible, ¿verdad?, y preciso, porque el tiempo que tenemos sabemos que es un tiempo un poco limitado. Personalmente a mí me encanta hablar sobre el tema de la Biblia como un concepto general, tratando de ver en ese libro que nosotros amamos tanto, en ese libro que de tanta manera nosotros estamos relacionados y que de alguna forma o manera ha influenciado nuestra vida, pueda seguir hurgando en nosotros y nosotros podemos seguir excavando y tratando de encontrar los grandes tesoros que hay ahí, que toda una vida no da para conocer todo lo que Dios tiene ahí. Porque si eso fuera así, mire, ya hubiese nacido la persona que tendría todo el conocimiento de Dios. Yo no sé si esa persona existe, no sé si esa persona existirá, pero realmente es para mí imposible que el ser humano tenga todo el conocimiento de Dios. Pero sí podemos tener poco, mucho o muchísimo conocimiento de Dios, de acuerdo a como nosotros que nos relacionemos con su palabra, porque la palabra del Señor no es la que sale de mis labios. La palabra del Señor no es la que viene por el profeta que dice: mira, mi siervo, así te dice Jehová. Y hay veces que nosotros le damos más credibilidad a eso que a la palabra que permanece para siempre, que es la palabra escrita, que va de generación en generación, de pueblo en pueblo y de persona en persona. Y por eso nosotros vamos a hablar en esta hora de este tema tan importante, como realmente la manera en que nosotros podemos apasionarnos por la palabra de Dios. Todos nosotros definitivamente reconocemos de una manera muy especial que la Biblia es de gran necesidad en nuestras vidas. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5 y los versos 37 al 40, una serie de situaciones o circunstancias que de alguna manera nos pueden a nosotros beneficiar, y que son palabras que están ahí expresamente para que nosotros las podamos retener. Ustedes saben, en una ocasión el apóstol Pedro le decía a una de sus iglesias: mire, no me canso de repetirle las mismas palabras. No me canso de repetirle las mismas palabras. ¿Sabe por qué lo decía? Porque en aquel entonces ellos no tenían las escrituras como las tenemos nosotros. Y lo que tenían era lo que se conocía por el Pentateuco, o sea, el Antiguo Testamento, vamos a decirlo así.
el Antiguo Testamento. Pero la palabra nueva, la nueva revelación que se estaba dando a través de ellos no la tenían. Y por eso había que repetir y repetir y repetir hasta que ellos memorizaran, grabaran, de tal manera que esa palabra se quedara dentro de su corazón. Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo a pesar de que tenemos la Biblia. A pesar de que la tenemos. Hay veces que yo no sé una cita bíblica, pero sí sé su contenido. Hay veces que una persona me dice, ay hermano, que dice en Juan 3:16, la verdad no me acuerdo, pero mira a ver cómo tú dices. Me dice, porque de tal manera, sí, porque de tal manera, me acuerdo del texto. Quiere decir que grabé en mi palabra, en mi corazón, en mi mente, el texto de la palabra, aunque la cita bíblica no la pueda registrar. Y para mí eso es lo más importante, que usted pueda tener la palabra del Señor en su memoria, aunque usted no sepa la cita. A veces nosotros vemos una persona que predica y dice, porque en tal lectura bíblica, en tal texto, en tal verso, en tal capítulo, y bueno, es verdad que a él le dice eso mucho, al oyente muchas veces esa cita no le dice nada, porque ni tan siquiera la conoce. Pero cuando la palabra que dice ahí fluye, y llega a la mente, y llega al corazón, y llega a la necesidad de la persona, esa palabra, ese texto que está ahí, es lo que le da vida, es lo que le da sustento. Y eso es lo que nosotros necesitamos para que cuando venga el día malo, esa palabra esté a donde aquí, y también esté donde, en nuestro corazón. Porque es fácil recordarnos del Señor cuando el sol está alumbrando. Pero qué difícil es cuando está lloviendo y está tronando. O cuán difícil cuando hay un terremoto. O cuán difícil cuando hay una situación que troncha, que corta, que aniquila, que abre herida, que qué sé yo, que rompe nuestras sensibilidades. Y que en ese momento dado se nos olvida todo se nos olvida, totalmente. Y entra la desesperación. Como estaba Dori, estoy nerviosita, que yo estoy abrigo así, mira, yo estoy contigo, calma, tranquilízate, cógelo con calma, si yo estoy contigo. Y abrió los ojos. Porque eso sucede. ¿A cuánto te ha sucedido eso? Es una cosa tan natural en nuestra vida que, mire, definitivamente nosotros reconocemos eso. ¿Y cómo dice la palabra? Dice, y el Padre que me envió, este ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás mi voz, ni habéis visto su apariencia. Juan 5:37. Y su palabra no la tendréis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis que vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Aleluya. Y dice más, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor de alguna manera toca nuestra sensibilidad, lo que debe de producir en nosotros inmediatamente es el deseo de relacionarme con el Señor, el anhelo de relacionarme con el Señor. La palabra del Señor no viene para que nosotros la sepamos. La palabra del Señor no viene para que nosotros la digamos. La palabra del Señor no viene para que nosotros podamos demostrar que tenemos conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces, y nosotros tenemos que tener cuidado con esto que voy a decir ahora, hay veces que se meten espíritus religiosos en nuestras vidas. Hay personas que están marcadas por un espíritu religioso. Y usted habla con esa persona y esa persona le cita las Escrituras y le dice un montón de cosas y parece un predicador. Pero cuando usted deshoja esa vida, usted entiende que realmente lo que hay ahí es simplemente cáscara nada más. Pero no hay fruto. Porque la palabra de Dios que calcina nuestra vida y calcina nuestro ser, produce frutos. Porque nos hace acercarnos a Dios es reconocer nuestras necesidades, nuestras debilidades.
Es reconocer que nosotros somos pecadores. Mire, yo me preocupo cuando una persona dice, ay Señor, porque si yo he ofendido a alguien que me duele. Sí, lo ofendiste. Claro que sí que lo ofendiste. Aunque no lo sepa, lo ofendiste. Hay veces que nosotros ofendemos a una persona y no sabemos que lo estamos ofendiendo. Tenemos desconocimiento de ese acto porque esa persona se lo tragó, se lo cayó, se lo guardó y no lo dijo. Hasta quizás se lo dijo una persona por allá. Pero yo no lo sé. Por lo tanto, yo no puedo pedirle perdón a una persona por algo que le hice, que no conozco, pero Dios lo sabe. Por lo tanto, cuando yo le digo, Señor, te suplico que aquellos que yo he ofendido, Señor, que tú me permitas que yo los pueda perdonar. Y si no los puedo perdonar, yo te pido que tú los perdones por mí. Pero sí, yo no digo, ay Señor, si he ofendido a alguien, si yo he cometido algún pecado. No. Eso de que si yo he cometido un pecado, que si yo he ofendido a alguien, eso es como si yo estuviera diciendo, Señor, yo no he ofendido a nadie, yo no he cometido ningún pecado, yo no he hecho ningún mal, yo no he hecho nada malo. Oh Señor, no me acuerdo. No. Aquí hay que ser bien clarito con el Señor. El único que puede decir eso es el Señor. Amén. Todos los demás somos finititos, mire, somos débiles. Mira, hay veces que yo puedo ofender hasta a mi hermana Lourdes con darle un abrazo. No es que yo la ofendo con mi abrazo, es que ella se puede sentir incómoda. ¿Y cómo lo voy a saber yo? A lo mejor ella no me lo dice, pero la próxima vez me esquiva. ¿Entiendes? Y no es que ella no viene, porque como yo no sé nada, no es que no viene a saludar, sino que, ay, Dios te bendiga. Eso es natural, claro. Pero yo no he hecho una cosa que yo he hecho voluntaria, premeditada, malsanamente para hacerlo, pero en ese momento dado ella se siente incómoda. Eso es como el beso, mire. Que hay hermanos que tienen la costumbre cuando saludan al hermano y le dan un beso en el cachete. Mire, eso no debe de ser así. Pues, bésalo con su cachete, no con sus labios. Ponga sus cachetes y diga, ay, Dios te bendiga. Porque hay hermanas que no les gusta que los hombres le pongan sus labios en su cara. ¿Sí o no? Claro. Y una persona que dice, ¡mua! Hay que tener cuidado con esas cosas, hermanos, ¿sabes? Hay que tener cuenta con esas cosas. ¿Por qué razón? Porque hay que ver que una persona puede agradarle eso y que le simpatice, pero hay personas, hay hermanas que no les gusta que no les dé la mano, que uno le prefiere que uno le diga Dios te bendiga, hermana, y que la abrace, menos todavía. Sí, se sienten incómodas. Además hay hombres celosos, ¿sabes? Y mujeres celosas también, que ven al marido con una hermana y se la está abrazando. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí, eso es así, ¿verdad que sí? Esas son situaciones y circunstancias en las cuales uno está continuamente relacionado y uno a veces sin querer, sin saber, dentro de una inocencia, aunque la Biblia dice que esto es con óculo santo, pero con la precaución. Claro, las hermanas se les hace más fácil hacer ese gesto de abrazar a uno, de besar a uno, porque ellas sienten hacer eso con esa inocencia con que lo hacen. Y a los hombres eso, yo no sé qué hombre le pueda molestar eso, pero ningún hombre le molesta que una mujer le dé un beso, no le molesta. Pero, sí, claro, ¿verdad? Pero, claro, con las chicas entonces es que uno tiene que ser ¿qué? Más cuidadoso. Amén. Y esa es la importancia de la palabra, porque ahí es donde yo aplico la palabra. ¿Sí? Ahí es donde la palabra me ayuda, ahí es donde la palabra me ilumina la mente para que tenga esa precaución. Si yo percibo eso, pues sí, yo debo tener precaución. Si no lo percibo, pues definitivamente cuando yo oro a Dios, le digo, Señor, sé que de alguna manera a alguien he ofendido. En alguna forma he hecho algo que a alguien se ha desagradado. Te pido por favor tu misericordia. Pero no digo, ay Señor, si he ofendido a alguien, perdona. Y del cielo viene una voz que dice, ¿cómo que qué? Que si has ofendido. Mira muchachos, piensen lo que pensaste nada más. Bueno, fíjense que esta palabra dice en el verso número 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros vamos al Señor a través de su palabra, eso engendra en nosotros ese sentido de vida. Cristo dijo, ¿de qué manera? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si engendra vida, quiere decir que hay aproximación. Los que juegan lotería saben de qué estoy hablando.
aproximación. Pues cuando usted tiene aproximación con Cristo, usted sabe que aunque no se sacó todo el premio, se acercó y tiene un reintegro. ¿Estoy correcto? Y miren, yo no juego lotería, nunca le he jugado en mi vida, porque yo no hacía que el Evangelio. Pero he aprendido eso para distinguir lo que la gente quiere decir. Ah, pues tengo aproximación. Y se ponen contentas la gente porque no perdieron su dinero. Cogieron el mismo dinero y volvieron a ponerlo a jugar. ¿Ah? Y por lo tanto, cuando uno se aproxima al Señor, pues uno no ha perdido ese tiempo, no ha perdido ese momento dado. Al contrario, lo recupera, siente que ese momento lo acerca más al Señor y eso va a producir vida, va a producir bendición, va a producir gozo y alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra del Señor y esta palabra viene en nuestra vida, definitivamente hace que nosotros tengamos esa gran bendición. En 2 de Timoteo capítulo 3 y en el verso 14 al 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, oiga bien, y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Mire qué sermón hay ahí en ese texto bíblico nada más. Dice, las cuales te convenciste y las cuales has aprendido. ¿Qué cosas? Las cosas que tienen que ver en tu relación con Dios. El apóstol Pablo definitivamente quiere que Timoteo tenga bien consciente y bien presente que nuestra relación con el Señor es una relación de convencimiento, no es de sentimiento. Y a mí me gusta decir esto. Hay muchas personas que les gusta sentir a Dios, sentirlo. Y hablan de sentir a Dios. Y a veces nosotros cuando oramos a solas, estamos orando y peleando con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Estamos peleando con nuestra incomodidad, con lo que nos estorba, con el mosquito que nos rodea, con el ruido, con el perro que ladra, el carro, etcétera, un montón de cosas. Estamos peleando con todo eso y nuestra comunión en ese momento se diluye. Y quisiéramos tener como esa cosa, como tuvo Isaías, veo la gloria de Dios, veo al Señor venir, veo ese carbón encendido y digo, Señor, y yo quisiera tener una cosa como esa. Pero no todos tenemos ese tipo de experiencia. Pero sí tenemos que estar convencidos de que a pesar de todos esos tropiezos que nosotros tenemos cuando estamos en esa comunión con el Señor, Dios está ahí presente. Usted tiene que estar convencido de eso. Que el pensamiento suyo, aunque se vaya para Villa y Castilla, o se vaya para donde se vaya, el Espíritu Santo está tomando la intención de su corazón. Está tomando la intención de su corazón para que llegue a Dios y para que lo que usted está necesitando, sin saber cómo decirlo, ni en qué momento decirlo, llegue a Dios y responda al Señor conforme a su voluntad. Pero usted tiene que estar convencido de eso. No es sintiendo. El Evangelio no se siente. El Evangelio no es como el aire, si es frío o es caliente. El Evangelio se cree o no se cree. Usted lo cree o no lo cree, lo acepta o no lo acepta, lo hace suyo o no lo hace suyo. Una vez usted cree, acepta y reconoce y eso usted lo hace suyo, entonces sus sentidos se abren para que usted sienta. Y entonces usted puede sentir la presencia de Dios. Pero nunca confunda emociones con aceptación o reconocimiento del Señor. Nunca diga, ay, mira, siento que se me paran los pelos, ay, Dios mío, siento. Usted está teniendo una sensación emocional. Una vez esa situación se acaba, todo eso vuelve a su normalidad y se acabó. Lo que usted tiene es un recuerdo de algo que sucedió. Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es ¿para qué? Para que esa palabra nos guíe, nos amparemos sobre esa palabra, aunque no se le pare en pelo, aunque no le dé escalofrío, aunque usted no sienta, qué sé yo, lo que siente fulano, sutano, perencejo, no, nada de eso.
Usted tiene una relación con Dios, usted tiene una relación con el Señor, usted tiene una amistad con Él, usted tiene una palabra viva, eficaz, penetrante, que está dada ahí para que usted la pueda disfrutar, mire, profundamente. No se deje llevar por situaciones emocionales y circunstanciales, no. Nuestra vida está en las manos del Señor y Él dirige nuestros pasos. Él guía nuestros pasos. Él es el que encamina nuestros pasos. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el que sabe de qué manera y forma usted necesita ser encaminado. Usted tiene duda, el Señor le clarifica la duda. Usted tiene hambre, el Señor le dará pan. Usted tiene sed, el Señor le dará agua. Si usted confía en el Señor, aunque usted no sepa nada, Dios lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Dios lo guiará. Pero no diga como dicen algunos, ay, yo no sé, pero yo hasta que no sienta, mira, yo hasta que no sienta, no, yo tengo que sentir primero. Hasta que yo no sienta eso, mira, yo no voy a ser hipócrita. Pues mire, atrévase a ser hipócrita, sí, atrévase. Porque la iglesia está llena de hipócritas, todos nosotros somos hipócritas. Claro. Pero ¿qué pasa? Nuestra hipocresía no es nuestra acción malsana y perversa. Es el reconocimiento que mucho nos falta a nosotros por caminar con el Señor y estamos aquí para eso. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste. Estoy en 2 Timoteo 3:14. Te convenciste sabiendo de quién las has aprendido, quién ha sido tu maestro. Tú tienes que tener un tutor, si no lo tienes. Tienes que tener a alguien de tu confianza, alguien que de alguna manera te pueda clarificar una duda, alguien que de alguna manera te pueda ayudar a entender una palabra, alguien que te pueda interpretar un sueño, alguien que te pueda describir una situación o ayudarte a bregar con esa situación. Pero esa persona no debe ser cualquiera. Esa persona tiene que ser alguien que usted sepa que está cimentado en la palabra de Dios. Porque la persuasión humana es un arte, es una magia. Y hay veces que la persuasión humana es de tal naturaleza que nosotros seguimos el error como si estuviéramos siguiendo la verdad. Y cuando nuestros ojos son abiertos, entonces tenemos el problema de que hemos sido engañados y decimos, no vale la pena. Pero cuando usted está seguro en quién usted está esperando que le ayude, pues mire, usted puede recibir ayuda. Por eso el apóstol decía, recuerda de quién has aprendido. ¿Y de quién estaba hablando Pablo? A Timoteo. ¿De quién? De él. Y además de quién? De su familia más cercana. Exacto. Su madre y su abuela. Míranos a nosotros, míranos a nosotros. Bueno, Pablo lo dijo en una ocasión, ¿verdad? Sed imitadores de mí, ¿cómo qué? Esa es la corrección. No es que usted me imite a mí porque, ay, ese señor habla bien, me gusta como ese señor habla. No. Si usted puede ver la palabra mía bonita y agradable, muy bien. Pero usted debe ver al Señor. Es al Señor. Una vez usted salga de ahí, olvídese de mi rostro, olvídese de mi persona y olvídese de mi palabra. Piense que de eso que hay ahí, que Dios le ha dicho a usted, que quiere que usted lo almacene, lo guarde, para que cuando venga el día difícil y duro, usted tenga recursos para glorificar, alabar el nombre del Señor. Y si usted dice, bueno, caramba, esa persona quizás pudiera ayudarme a entender esta situación, este problema, y creer, ¿verdad?, que puede ser eso así, pues puede acercarse. Para eso están los pastores, ¿verdad?, para ayudarnos en esas situaciones. Pues donde el pastor o cualquiera de los pastores nuestros. Tenemos 5 pastores aquí, así que nadie se puede quedar sin ayuda porque el reverendo Moisés Román no lo puede atender, porque hay 4 más. Por lo tanto, hay forma y manera para que lo que hemos aprendido, de quién hemos aprendido, podamos tener confianza que eso nos ayuda a nosotros a ¿qué? A perdurar, a caminar, y para hacer que esa palabra resplandezca en nuestro corazón y en nuestra vida, que la palabra de Dios. Porque el día que estemos delante del Señor, el Señor nos va a decir, ¿de qué iglesia tú vienes? Pues yo voy de la Iglesia Evangélica Ministerio Salvador. Ven, buen siervo y siervo, entra en el gozo de tu Señor. ¿De qué iglesia tú vienes?
Ah, yo vengo de la iglesia pentecostal. Apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor no va a preguntar el nombre de la iglesia. El Señor lo que va a preguntar es otra cosa. ¿Quién escribió tu nombre en el libro de la vida? Ay, Señor, yo no sé. ¿Debe saberlo? ¿O no? Le estoy preguntando a ustedes. ¿Usted debe saber quién escribió su nombre en el libro de la vida? ¿Debe saberlo o no? Sí. Usted dice, bueno, me lo escribió el Señor Jesucristo, porque me lavó con su sangre y yo confié en Él. Y eso es todo. Pues muy bien. ¡Entra! Camina por ahí. Pero usted dice, bueno, Señor, mire, el hermano Beto Hernández me dijo, ¿quién es ese? No lo conozco. Pues si no me conocen a mí, imagínense, ¿te lo van a conocer a usted? Usted asegúrese que el Señor lo conozca a quién, a usted. Que Él lo conozca a usted. Porque la Biblia lo dice claramente en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que los libros serán abiertos y todos los que sean encontrados inscritos en el libro de la vida, ¿qué pasa? Eso es estar con Él para siempre. Y tendrán parte en la primera resurrección. Y los otros después. Porque también van a entrar. Pero después. El problema es que esos van a entrar por una puerta, pero van a salir por otra. Nosotros entraremos. Digo, me tengo que incluir ahí, ¿verdad? Porque esa es mi fe. Exacto. Entraremos por esa puerta y seguiremos por esa puerta para la gloria del Señor. Por eso es que Pablo decía a Timoteo, mira, persiste, persiste, persiste. Por lo tanto, cuando tú tengas un choque con un hermano, tenga ¿verdad? Alguien te pisó un callo, alguien te pisó, te picó, alguien te hizo una burla, o te hizo una guiñada, o alguien te hizo un desagravio. Mira, no permitas que eso te rompa el alma, el corazón y la vida. Por el contrario, que eso te ayude a saber que tu confianza está puesta ¿en quién? En el Señor. A quien tú estás mirando es a quién, al Señor. Mirad, y dice la palabra, y venid a mí todos los términos de la tierra, ¿y qué? Y seréis salvos. ¿Han oído alguna vez ese texto bíblico? Amén. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ahora bien, miren en Deuteronomio capítulo 31. Son las 11 ya. Amén. ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos. Muy bien. Deuteronomio 3, 11 y 13. Vamos a leer esta palabra con mucho cuidado, porque esto tiene aquí una injundia demasiado profunda. Y dice, Deuteronomio 31, comenzando con el verso número 11. Cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Oiga bien, viene ahora lo que quiero que usted subraye. Leerás esta ley delante de todo Israel. A oídos ¿de quién? De ellos. Dice, congrega, verso 12, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, para que aprendan, oigan, para que escuchen, para que aprendan a temer al Señor tu Dios. O sea, que usted oye la palabra, no para que usted demuestre que usted sabe las Escrituras. Aquí dice claramente que el propósito de nosotros escudriñar la palabra del Señor es aprender el temor de Dios, no el miedo. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es confianza. Lo que yo hago, lo hago por mi relación con el Señor. Y el mal que yo hago, no lo dejo de hacer porque le tengo miedo a Dios y a su juicio ni al infierno. No. Lo que hago o no hago, lo hago por temor. Es decir, por amor al Señor. Y como yo amo al Señor, cualquier cosa que yo haga que de alguna manera yo sé que está mal hecha, pues reconozco eso y trato de enmendar inmediatamente ese parcho. ¿Para qué? Para que no sea grande. Porque lo reconozco. Pero no me da miedo, ay Dios mío, Señor. Algunas personas, por ejemplo, cuando vienen a la mesa del Señor, se preocupan. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que no se puede tomar esto indignamente. Y muchas personas pues utilizan esos medios para amedrentar a las personas, para decir, mira lo que hice aquí.
ascuas de fuego van a caer sobre ti si tú haces esto como no es. Y entonces tú te asustas porque ¿cómo tú vas a hacer esa cosa? Pero cuando tú confías en el Señor y dices, Señor, mira, yo sé que yo no soy bueno, no he hecho lo bueno delante de ti, pero tu misericordia es grande, más alta que los cielos. Y tú me amas y yo te amo, Señor, perdóname. Y cuando yo digo, Señor, perdóname, ya el Señor abrió las puertas para decirme, el que abriere yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es todo. Eso es todo. Cuando hacemos eso, entonces nos estamos acercando para que la palabra de Dios la podamos escuchar, la podamos aprender y podamos tener temor de Dios. Y cuiden de observar todas las palabras de la ley. Y sus hijos que no la conocen, o sea que ya hay que pasársela a los que están a nuestro cuidado, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerlo. Si usted estudia así, a grosso modo, la historia de Israel, usted se da cuenta que Israel ha sido el pueblo más, pero yo no sé ni cómo describirlo, pero más acérrimo en su relación con Dios. Y todavía lo sigue siendo. Y miren que están grabando lo que estoy diciendo. Más acérrimo. Usted lea el Antiguo Testamento, usted ve que cada vez que el Señor perdonaba al pueblo y lo liberaba de los filisteos, a los 2 o 3 días, ¿qué hacía el pueblo? Volvía de nuevo. Volvía a meterse ahí. Y una vez volvía el Señor con los cananeos y volvía el pueblo a ser con cananeos. Y el Señor tenía, bueno, una vez, en una ocasión el Señor se cansó, ¿verdad? Y entonces Él comenzó a planificar. Gracias a Dios porque comenzó a planificar. ¿De qué manera podía hacer que ese pueblo pudiera entender? Y envió a su Hijo Jesucristo. Y dijo, ahora sí que van a entender. Voy ahí a estar con ellos cara a cara, face to face. Voy a caminar con ellos, les voy a enseñar la palabra. Ellos van a entender. Dios siempre confía en nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo? A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No los recibieron. ¡Ay, Jehová! Y vino Cristo, nosotros hemos creído en Él, nos gozamos con Cristo y todavía los judíos dicen, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Y ellos se lo pierden y nosotros lo gozamos. No porque nosotros seamos mejores, es porque Dios hizo un nuevo pueblo que le alabe, que le glorifique, que le busque en espíritu y en qué, y en verdad. Un nuevo pueblo que pueda mirarlo frente a frente y que a la hora de pecar se arrepienta con sus palabras y no con un cordero, no con un macho cabrío como el que leímos nosotros ahorita. Miren, nada de eso es necesario. Ahora lo importante es la actitud de mi corazón frente a Dios, el deseo delante de mi corazón delante de Dios, que yo necesito. Y yo digo, Señor, yo te necesito a ti, y si tú no vienes a mí, me muero. ¿Y qué hace el Señor? Pues yo voy a ti, no te dejaré, ni te desampararé. Aleluya, estaré contigo. Señor, pero si peco, si 7 veces el justo cayere, 7 veces el Señor te va a levantar. Ay, Señor, y se ofendo. Si 7 veces perdona, 70 veces el Señor te perdonará. Y si vuelve a perdonar, 70 veces más. Oiga, eso es para ti, para mí. Por eso, lo mejor que tú puedas hacer cuando tú entiendas que hay una situación, ¿verdad?, que debes de resolverla, pues trata de resolverla dentro de... Es una ocasión, yo me encontré con una hermana que me dijo... Parecía ir por ahí que viene. Me dijo, ay, hermano, yo no sé qué voy a hacer con esto, porque hay una persona que yo tengo... Pues mire, yo te voy a decir lo que tú vas a hacer. Mira, habla con esa persona y dile, mira, yo sé que yo he hecho algo malo que a ti te ha desagradado, te pido que me perdones. ¿Me perdona? Mira, olvídate de nada. No, eso fue lo que me dijo. No hay problema. Bien, ok. Ahora tú me vas a coger a mí y vas conmigo. Mira, ven acá. Te pedí perdón la primera vez, yo quiero pedirte perdón la segunda ocasión. Mira, y te voy a decir delante de este hermano que está aquí. Perdóname. Ven. Voy a la congregación. Miren, hermano, yo ofendí a Lourdes. Lourdes, por favor, perdóname.
¿Qué me dice la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Qué me dice? Hiciste todo lo que tiene que hacer, déjalo como que gentil y publicano. El que se humilla será ensalzado. Claro, porque tú te humillaste, tú fuiste, tú quisiste hacer la cosa, ¿verdad? Como tenía que ser, porque estás consciente que no estuvo bien hecho, pero la persona tiene el derecho a no perdonarte, hay que respetarle ese derecho, pero él se expone al juicio de su decisión. Pero el Señor no puede echar culpa sobre mí de algo que yo quise resolver. Eso ahora se queda entre Dios y esa persona, porque cada cual tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer, perdonar o no perdonar, tiene ese derecho. Es decir, mira, yo te perdono, pero no quiero saber de ti. Pues muy bien, ese es tu derecho, hay que respetar eso. Es una decisión personal, pero a lo menos yo quiero sentir la satisfacción de que ese problema que yo te causé, esa situación que yo te causé, pues se pudo haber resuelto y tratamos de resolverlo. Si no, pues mira, seguimos como siempre, somos hermanos. En Cristo nos amamos, nos queremos, no importa lo que sea. Porque la cuestión aquí no es que yo mantengo mi soberbia, ¿verdad? No. Y traté de hacer todo lo posible para que las cosas funcionaran lo mejor posible y estoy aún dispuesto a ir más allá. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que si alguien te pide la capa, si te pide la capa o te pide una prenda, dale también la capa. Y si te pide una milla, ve con él 2. Pues uno siempre tiene que estar dispuesto a hacer eso. Y eso es lo que quiere decir la palabra que estamos leyendo aquí. Dice, tú vas a escuchar, tú vas a aprender y tú vas a temer al Señor tu Dios. Y tus hijos también lo conocerán. Y ellos también oirán. Y ellos aprenderán también a temer a Dios. Ellos lo aprenderán. Tú tienes que estar seguro de eso. Que si tu hijo no te da evidencia de eso no es tu problema. Lo saben. Si lo ejecutan o no, pues eso es su relación con el Señor. Ellos saben. Las 10, me pasé por 5 minutos. Ahora bien, concluimos, amados hermanos, porque se me quedó muchas cosas en el tintero, y estoy consciente que el tiempo es corto. Que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Y hay un himno que dice así: cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Nuestra hermana Dori va a repartirle una copia para que los que quieran cantar conmigo se pongan en pie y lo cantemos para la gloria del Señor. Porque solamente empezamos cantando, me gusta empezar cantando, pero hoy voy a terminar cantando esta alabanza que hace muchos años nosotros no cantamos y que es importante que nosotros la tengamos muy presente entre nosotros. Gloria a Dios. Todo el mundo de pie. Me avisa cuando la tengan todos. Amén. Gloria a Dios. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos
Él obtendremos su amor y el divino favor. Si sus leyes queremos hacer, obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, puede sentarse, hermano. Qué lindo.